Sabes que tenés ansiedad, lo sabes hace un tiempo ya. A veces respirás, a veces meditas, probaste con salir a caminar. Unas veces funciona, otras veces sigue todo igual y otras hasta empeora. Y si te dijera que hay cosas que probás para calmar la ansiedad, pero en realidad a veces la empeoran. Y esto pasa no porque seamos descuidadas, no porque lo hagamos con esa intención, sino porque nadie nos enseñó que hay ciertas cosas que pueden alimentar nuestra ansiedad en vez de calmarla. Hoy cerramos la serie de ansiedad y hay algo muy concreto. 3 hábitos, sin querer, empeoran la ansiedad. En este video vamos a ver desde afuera qué cosas hacen que esa alarma se active más o qué cosas incentivan a que esa alarma se active. Soy Ana Paula y esto es Poner en Palabras. Arranquemos. La primera cosa es evitarlo. Por ejemplo, haces alguna actividad y empezás a evitar hacer esa actividad para no sentir ansiedad. Y esto puede ser postergar alguna llamada, postergar alguna reunión, no querer ir a algún lugar o hacer un trámite porque eso nos genera angustia. Pero cuando postergamos algo por ansiedad, eso nos genera como cierto alivio, como si nosotros dijéramos, uy, no lo tuve que hacer. El problema es que nuestro cerebro interpreta ese mensaje como algo positivo porque no hiciste cierta actividad, la evitaste y lo toma como una protección. Lo hiciste bien porque no te pusiste en peligro. La próxima vez que te enfrentes a algo similar, tu cerebro va a activar esa alarma porque aprendió que eso es una amenaza. Te cuento el caso de Lucía. Lucía evita hacer llamadas. Primero empezó evitando hacer llamadas formales, como por ejemplo sacar un turno, llamar al banco. Después empezó a evitar las llamadas a conocidos. Incluso actualmente no puede hacer llamadas ni siquiera a su mamá. Y esto no es porque Lucía sea cobarde, sino que su cerebro aprendió que hacer llamadas era peligroso. Y eso fue creciendo. Por eso, la evitación tiene un alivio instantáneo, pero después, con el tiempo, nos cobra muy caro. La segunda cosa que empeora a la ansiedad es tratar de buscar certeza constantemente. ¿Pero qué significa esto? Bueno, es buscar en el celular a ver si hay novedades sobre algo que estamos esperando, es preguntarle a alguien si está bien 3 veces al día. También es googlear buscando síntomas y terminar convencida de que estás grave o de que tenés cierta enfermedad. Es pedirle a 5 personas diferentes opiniones para tomar una decisión. Y la lógica en esto parece bastante razonable. Si tengo certeza, voy a estar tranquila. Pero lamentablemente pasa todo lo contrario. Cuando vos buscas certezas para calmar tu ansiedad, lo que termina pasando es que tu cerebro aprende que la incertidumbre es insoportable y que necesita confirmar todo para que esté bien. Y el mundo, lamentablemente, está lleno de incertidumbre. Así que esa demanda de certeza nunca puede ser satisfecha. Y la ansiedad crece. Martina me contó esto. Empezaba a sentir muchos síntomas físicos. Entonces lo que ella hacía era googlearlo. A los 5 minutos tenía como 10 diagnósticos diferentes. ¿Y qué pasaba? Que terminaba más angustiada que al principio. Googlear no la tranquilizaba, la mantenía en ese círculo. La tolerancia a la incertidumbre y el poder decir no sé qué va a pasar y que eso esté bien es una de las habilidades más importantes que podemos aprender. Y no es que la vayamos a aprender de un momento para el otro, pero con el tiempo se termina aprendiendo. Y la tercera cosa parece muy simple, pero tiene mucha base fisiológica, que es no moverse y no dormir bien. Y para esto, acordate en el primer video que te dije que la ansiedad era energía
activada que no supo dónde descargarse. El movimiento, cualquier tipo de movimiento, es lo que tu cuerpo necesita para descargar esa energía. No hace falta que te pongas a correr una maratón, simplemente con caminar 20 minutos o quizás bailar en tu pieza o hacer yoga. Cualquier cosa que haga que nos movamos sirve. Cuando nos movemos, nuestro cuerpo procesa esa energía acumulada y le manda una señal a nuestro sistema nervioso diciendo que ya no estamos en peligro. Porque en la prehistoria, cuando corrías de un tigre y llegabas a un lugar seguro, el movimiento era la señal de que habíamos llegado a un lugar seguro. El problema del sedentarismo es que esa energía queda acumulada en nuestro cuerpo y no tiene salida. Entonces hay más presión muscular, más tensión mental y el sueño, como lo vimos en el video 2. Cuando dormimos mal, nuestro cerebro al otro día está reactivo. Cosas que quizás en un día normal podemos manejar, cuando dormimos mal nos parecen abrumadoras. El sedentarismo y el mal sueño no causan la ansiedad, pero las potencian. La buena noticia es que nosotros podemos controlarlas. Antes de cerrar con este video, la regla más importante es que no intentes las 3 cosas a la vez. El cerebro necesita repetición para crear nuevos hábitos. Si ves que llevas tiempo evitando algo, empezá primero por lo más chiquito, no por lo más grande. Por ejemplo, que necesitas contestar algún mensaje o hacer un trámite que te lleva 5 minutos. Empezá por eso para después poder seguir con lo más grande, pero también observa qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís. Si, por ejemplo, buscas certezas, esta semana elegí alguna situación en la que estés buscando esa certeza y trata de no googlearla. Lo recomendable es que trates de quedarte con la incomodidad unos minutos, porque eso va a ayudar a que se baje. Si ves que no te moves y que no dormís bien, lo que podés hacer durante esta semana es tratar de ejercitarte, salir a caminar 3 veces a la semana, unos 20 minutos y tratar de observar tu hábito de sueño. Si por ejemplo te acostás a dormir a las 11, a las 12, tratar de media hora antes no usar las pantallas, sea el teléfono, la televisión. Y siempre ten en cuenta esto, una cosa, una semana, ya es un montón. Ya llegamos al final del video y al final de esta serie. En estos 3 videos hablamos de qué es la ansiedad, cómo habla en nuestro cuerpo y qué cosas que hacemos pueden alimentarla. Si llegaste hasta acá, ya sabes más cosas de vos que al comienzo y eso no es poca cosa. Quiero dejarte con algo importante antes de que cerremos. Entender la ansiedad no va a hacer que desaparezca de golpe, pero sí puede llegar a cambiar la relación que vos tengas con ella. En lugar de tratar de pelear con algo que no entendés, trata de empezar a conocer algo tuyo y de ahí se puede empezar a trabajar mejor. ¿Cuál de las 3 cosas que vimos hoy te resonó más? ¿La evitación, la certeza, el movimiento o el sueño? Contame, que te voy a estar leyendo en los comentarios. Me interesa saber con cuál te identificas más. Y si esta serie te sirvió, compartilo con alguien. Soy Ana Paula y esto es Poner en Palabras.